El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Qué dura es esta traición de Judas, qué duro. Tramar algo contra Cristo, qué duro, qué horrible. Un discípulo elegido por él trama cosas contra él. Andan circulando en las noticias en un momento donde tenemos que estar rezando muchísimo por tantos problemas en la iglesia y afuera de la iglesia, en el mundo, en todas partes. Tenemos que rezar mucho, hacer penitencia, pero hay personas que se dedican a ultrajar al Papa, a hablar mal de él, a hacer bulos y cosas que están haciendo mucho daño. Entonces esos son traidores también de Cristo, del dulce Cristo en la tierra. Hay que tener cuidado. Nos puede gustar o no su presencia, su forma de ser, pero es el Papa, es el vicario de Cristo. Es Cristo. Decían por ahí, el Papa se sacó el título de vicario de Cristo. Entonces ya no es Papa. Y le voy a explicar cómo viene la maldad de las cosas. Porque dice en el anuario que se publica todos los años quién es el Papa, cómo se llama y todas las cosas que van ahí en el anuario. Resulta que arriba dice Francisco Papa, etcétera, etcétera, vicario de Cristo. Como siempre, todos los años se viene poniendo. Resulta que a la prensa, no al Papa, sino a la prensa, se le ocurrió poner ese título abajo. En lugar de arriba, abajo, como si fuera una firma. No se ha quitado nadie el título de vicario. El Papa no lo ha hecho. La prensa puso así y hay quien sacó un artículo diciendo el Papa ha quitado entonces el Papa. Y eso fue lo que generó una confusión enorme. Eso es un daño muy grande porque hay gente que se escandaliza y ahora anda preguntando si el Papa es Papa ahora porque renunció a ser vicario de Cristo. Se dan cuenta qué cosas en el momento que tenemos que estar firmes en la fe. ¿Cómo el Papa se va a quitar el título de vicario si eso no lo puso él? Una nueva, el Papa se puso, él se pone el título. ¿Eso se lo puso Jesús? Eso está en la fe, en la doctrina nuestra. No se quita y se pone. Por más que el de la prensa lo ponga abajo, lo ponga arriba, por favor. Entonces esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Lo digo por mucha gente que pregunta, ¿verdad?
estas cosas, o por ejemplo, que el Papa dijo que Cristo tenía sangre pagana, que sí me acuerdo de ese discurso. Lo que pasa a mí no me llamó la atención porque sé en qué contexto lo dijo, ¿verdad? El Papa, claro, Cristo tenía sangre judía de parte si quieren, de San José, que era adoptivo, padre adoptivo, no obstante, era de la familia de David, y la Virgen María de la familia de David, del tronco de Jesé, la sangre es purísima judía. Pero en sus antecedentes históricos, en su genealogía, aparece gente que no era judía, que era gentil, pagana, y han sido los transmisores. Dios quiso valerse no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces Cristo representa, eso quiso decir el Papa, que Cristo representa tanto a los judíos, pero también a los paganos. Y es cierto, eso no está mal, pero no está diciendo que Cristo tenga mezcla de pagano. No sé cómo lo entienden, ¿verdad? Pero eso yo lo conocía ya cuando estudiaba en el seminario. De chicos, yo sabía, si ahí dice genealogía de Jesús, hijo de este, y vemos que hay hasta una prostituta ahí, la que salvó el pueblo de Israel con un cordoncito en la ventana. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, estamos haciendo mucho daño estamos haciendo. Pueden haber cosas que no gusten, pero es el Papa y vamos a obedecerle. No va a enseñar nada contra la fe y la moral, no tenemos que tener miedo, no va a contradecir la fe, no va a enseñar una herejía, porque hay que interpretarlo, no solamente enseñar. Le voy a explicar algo muy importante. Cuando la Iglesia hace algo, tiene en cuenta la tradición unánime de los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura, en sus definiciones formales, en sus dichos formales, la doctrina formalmente expuesta, y todo el magisterio completo de la Iglesia. Pero si se descuidaran y no vieran eso, el que interpreta lo que se ha escrito tiene que también interpretarlo a la luz de toda la tradición de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras completas y de todo el magisterio de la Iglesia. Interpretarlo el que lo está leyendo también. Entonces, uno puede interpretar, el Papa dijo esto, es un problema de él. Hay que interpretarlo todo a la luz de la tradición, de la Escritura y del magisterio completo. Eso es muy importante. No nos tenemos que preocupar. Si el Papa supongamos que el Papa va a decir una herejía, y en el punto de decirlo, el Espíritu Santo va a poner a alguien al lado que le dé un consejo, como consejo dio San Pablo a Pedro, diciendo eso no está bien, eso no está bien. Y son consejos, el Papa tiene quien le aconseje también. Y además, hasta el día de hoy jamás se ha enseñado formalmente una herejía en la Iglesia. ¿Y dónde está tu fe como católico? ¿Por qué tienes miedo? Porque no es tan inteligente tal vez o tan teólogo como otro, a lo mejor es más pastoral o a lo mejor es distinto de lo que tú te imaginas o estás acostumbrado. Entonces esas cosas hay que aprender a morir, a los apegos anteriores hay que aprender a morir también. Eso no significa que uno no valore todo lo de atrás, sino que tiene que ir adaptándose permanentemente a las cosas. Fíjense que un título, Vicario de Cristo, que está puesto al pie de página cuando estaba arriba, ahora está abajo, no es, ahí hay un problema filosófico de fondo, porque falta estudiar filosofía, ¿por qué? Porque no se distingue el accidente de la esencia de algo. Entonces, ese no es el problema de la Iglesia, eso no es lo esencial de la Iglesia. Entonces, también hay que distinguir esas cosas, creo que es importante. Son modos también que juzgados de haber aconsejado mal o de haber hecho mal las cosas, o de influenciar de un modo o de otro, también serán juzgados. Su gente o los que están rodeando al Papa también tienen que pasar por un juicio. Allá ellos. Nosotros no nos compete hacer juicios a ellos tampoco, sino que nosotros tenemos que cumplir bien lo que Dios nos pide en cada lugar. Él tiene sus consejeros, tiene su gente, en fin. Entonces, creo que es importante que nos tranquilicemos, porque se está alborotando todo eso, y eso no es de Dios. Bien, creo que quedamos claros. No vayamos a la pasión del Señor con todas estas cosas. No seamos otros Judas, que lo último que vamos a hacer antes de que muera Cristo es traicionar al dulce Cristo en la tierra, al vicario de Cristo. Entonces estamos poniéndonos igual que Judas, cuidado. Uno puede tener opiniones personales del Papa, no hay ningún problema, pero en las cuestiones de fe y moral necesitamos hacer una adhesión firme y completa a las enseñanzas del Papa, en las cuestiones de fe y moral. ¿Se puede equivocar el Papa y decir algo que no está bien? Sí, se puede equivocar. Pero lo corregirán.
Quien tiene que hablar, hablará y se corregirá. Pero enseñar una herejía hasta hoy no ha sucedido. Por eso que se dice que la Iglesia, esta continuidad que tiene, el hecho de no haber desfallecido hasta ahora, significa que la Iglesia es verdadera. No importa, la barca se puede empezar a hundir y podemos tragar agua, ¿eh? Tragar agua y decimos, acá me morí, ya se terminó todo. Y por ahí de golpe sale a flote. Entonces, no, eso ha pasado en la Iglesia, mucho. Entonces, con eso el Señor nos dice, quiero probar tu fe. Como a San Pedro que le dijo, ven Pedro, que tú eres el Papa. No te vas a equivocar, ven, ven, camina por el agua, como eres el Papa. Miedo al Papa, sí, le dio miedo, ¿qué va a hacer? Después fue y se confesó. Le habrá pedido perdón a Jesús. Y se hundió, pero Cristo no dejó que se hunda. Tal vez tragó un poco de agua, ¿eh? Porque a Jesús le gusta hacer esos chistes. Trágate un poquitito. Y lo sacó. Eso está sucediendo en la iglesia, ahora está sucediendo eso. Sí, pero no porque el Papa esté hundiéndose. Todos nos estamos hundiendo por falta de fe, de amor, de buena doctrina, de espiritualidad, de entrega generosa. Todos nos estamos hundiendo. Todos. No es fácil lo que está gobernando el Papa. Está gobernando una barca que está totalmente sacudida de punta a punta, de arriba hacia abajo, te está dando vuelta para todos lados, vuela un cardenal para un lado, para el otro, caen los sacerdotes, caen laicos, hay que tirarle salvavidas, algunos se los comieron los tiburones, hay de todo. Pero otros están firmes en el mástil, tratando de pelear como puedan, pero están los malvados, que cuando alguien quiere salvarse porque está tratando de subir a la barca, le pisa los dedos de la mano y lo deja caer en el fondo. Esos son los que calumnian, esos son los que hacen bulos, los que confunden y los que hacen daño a las almas. Entonces creo que es importante para toda la gente que está escuchando nuestros mensajes, para todas las personas que nos siguen, por favor, tengamos claridad doctrinal. Sabemos quién es nuestro Papa, no Francisco. ¿Qué cosa es el Papa? Que es mucho más profundo eso, porque puede ser Francisco, puede ser Antonio, puede ser Juan, puede ser Pedro. Pero lo que está ahí escondido es el misterio, uno de los más grandes que tenemos. Y hay un dogma de la infabilidad. Un dogma que dice que no depende de la Iglesia el ordenar mujeres o no. Esto es enseñanza de Cristo. La Iglesia no tiene autoridad y lo definimos para cambiar esto. Entonces sí es importante todo eso, tener en cuenta. El Papa es el legítimo Papa, por favor, ni nos vamos a andar perdiendo tiempo para andar explicando esto. Creo que nosotros somos muy inteligentes si tenemos buena doctrina de saber dónde está la cabeza, porque si no sabemos dónde está la cabeza, es un serio problema para colocar un sombrero. No es ya cosa que nos pongamos el sombrero en otra parte. Tenemos que saber dónde está la cabeza, dónde está el cuerpo, los pies, las manos, el conocer el cuerpo místico de la Iglesia, la realidad divina humana de la Iglesia. Y sufrir con la Iglesia. Suframos en el corazón, como sufrimos si mi papá tiene, ay, mi papá es bueno, yo lo quiero mucho, mi padre, lo obedezco en todo, pero toma demasiado. Entonces ya no es mi papá. Sí, es tu papá. Le tengo que obedecer porque toma mucho. Claro, le tengo que obedecer por lo menos cuando está sobrio. Mi papá suele ser mentiroso, miente mucho, le tengo que obedecer y sigue siendo tu padre. Y si tú estás bajo la obediencia de él, debes obedecerle, aunque él mienta, aunque él ande con otra mujer por ahí, pues es tu padre. La autoridad viene de Dios, entonces también tenemos que aprender a tener inteligencia, saber distinguir las cosas, porque ¿dónde vamos a encontrar lo que nosotros queremos? En el cielo. Acá en la tierra no encontramos lo que queremos, porque todas las mujeres han querido casarse con un príncipe azul y todos los hombres con una princesa y se encontraron con una suegra. ¿Qué va a ser? No sale como uno quiere acá, no tenemos lo ideal acá, no hay cosas ideales. Vamos a pedir al Señor la gracia de que podamos vivir este tiempo de Cuaresma sin distracciones, meternos en el misterio. Aquí el protagonista es Cristo. Es Cristo que muere por mí, me amó y se entregó por mí. Vamos a pedir esto a través de la Santísima Virgen, que así sea.